Buen día para todos, bienvenidos a la segunda parte de la quinta sesión de este material técnico sobre la plataforma Revit para instalaciones eléctricas residenciales. En la sesión de hoy continuaremos con lo visto en nuestro video anterior, realizando la configuración eléctrica para nuestros diseños de instalaciones eléctricas en Revit. Entonces, en definiciones de voltaje, simplemente verificamos los rangos de nuestro voltaje que vamos a utilizar, que es el de 120 voltios, con un voltaje mínimo de 110 y un voltaje máximo de 130. Sin embargo, si quisiéramos, también podemos añadir los voltajes que necesitemos. Por ejemplo, para un voltaje puede ser de 220, podemos colocar un voltaje mínimo de 210 y un voltaje máximo de 230. Lo eliminaré porque no lo utilizaremos. Ahora, en la siguiente sección, definimos los sistemas de distribución que estarán disponibles en nuestro proyecto. Crearemos uno nuevo y luego eliminamos los demás que no vamos a utilizar. Nosotros manejaremos un sistema monofásico para nuestro proyecto. Entonces, en el nombre escribiremos monofásico, la fase será individual, la configuración solo es para sistemas trifásicos, por eso ya se encuentra desactivada. En cables especificamos el número de conductores, que en nuestro caso son solo dos. El voltaje entre fases no se puede usar para un sistema monofásico de dos cables, así que en voltaje de línea a tierra seleccionamos 120. Y si se fijan, se nos desactivó por defecto el voltaje entre fases. Y la fase de tramo alto solo se aplica para configuraciones en delta de 4 cables. Y así quedaría nuestro sistema de distribución. Los demás los podemos eliminar. Para nuestro proyecto no es necesario utilizar bandeja de cables. Por eso esta sección la omitiremos. En la sección de configuración de tubo no modificaremos ningún valor de los parámetros. Los dejaremos tal cual. Tampoco modificaremos los valores de los parámetros de la pendiente, de la simbología de una línea y de la simbología de dos líneas. Los dejaremos como están. En la sección de tamaño, simplemente verificamos los valores de tamaño comercial, el diámetro interno, el diámetro externo y el radio de codo mínimo para la tubería que se vaya a utilizar, que en nuestro caso utilizaremos tubería PVC tipo A y tubería IMC. Y como es un proyecto para una vivienda, dejaremos como máximo, y eso exagerando nuevamente, hasta un tamaño de tubería de 1,25 pulgadas. Desactivamos las demás casillas. Igualmente, para la tubería PVC, desactivamos estas casillas. Sin embargo, también se pueden agregar, suprimir o modificar tamaños de tubería que se vayan a utilizar. En nuestro caso no modificaremos ningún valor. Debemos tener presente varios aspectos al momento de elegir el tamaño de la tubería cuando la vayamos a instalar. Y para eso también daremos un ejemplo rápido en Excel para calcular el tamaño de los tubos. En primer lugar, nos guiaremos con la tabla 1 de la NTC 2050, en donde utilizaremos el porcentaje adecuado de la sección transversal según la cantidad de cables que lleve la tubería, que en nuestro caso serán más de 2, es decir, el 40%. Luego nos dirigimos a la tabla 5 de la NTC 2050, en donde encontraremos las dimensiones de los conductores para cada calibre de cable y cada tipo de aislamiento. Para nuestro caso, utilizaremos el área correspondiente a cada calibre que vamos a utilizar de los cables con aislamiento THWN y THWN-2. Luego de sumar todas las áreas de los cables a utilizar, es decir, el área total de los cables que van a ir en la tubería, nos dirigimos a la tabla 4 también de la NTC 2050, en donde encontraremos las dimensiones y porcentajes de las secciones transversales junto con la combinación de cables permitidos en la tabla 1 para cada tipo de tubería. En nuestro caso, utilizaremos las tablas referentes a la tubería PVC tipo A
y la tubería IMC. En estas tablas nos guiamos con los datos obtenidos de la tabla 1 y la tabla 5 para escoger el tamaño adecuado de la tubería. Como dijimos anteriormente, el porcentaje será del 40%. Entonces utilizaremos estas columnas. Y con el área total obtenida, elegiremos el tamaño adecuado para nuestra tubería. Y así sería el procedimiento para elegir la tubería adecuada, dependiendo de la cantidad de cables que se encuentren en esta. En la sección de cálculos de carga, solo verificaremos los factores de demanda para cada carga que vamos a utilizar, los cuales se encuentran en la tabla 220.42 de la NTC 2050. En clasificaciones de carga encontramos varios parámetros. En nuestro caso, verificaremos únicamente los factores de demanda de iluminación y toma corriente. Damos clic en iluminación unidad de vivienda y en factor de demanda le damos a los 3 puntos suspensivos. Y si nos fijamos, los valores de la carga y los factores de demanda que nos aparecen son los mismos que se encuentran en la tabla 220.42. Así que esta carga no la modificamos. Le damos en aceptar y nos dirigimos ahora a los tomacorrientes. Y en los factores de demanda nos aparecen unos valores que son para tomacorrientes que no son para vivienda, como se observa en la tabla 220.44. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar los factores de demanda de esta carga igual a los de iluminación. Para eso le damos en aceptar y en la sección de factor de demanda escogemos el de iluminación unidad de vivienda. Y listo, ya quedarían también nuestros factores de demanda para nuestras cargas. Para la configuración de las tablas de planificación de paneles, no modificaremos ningún parámetro. Y por último, para la nomenclatura de circuito, lo que vamos a hacer es configurar cómo nos aparecerá el nombre de los circuitos en las tablas de planificación de paneles. Por defecto no tenemos ningún esquema, entonces agregaremos un nuevo esquema. Lo nombraremos circuito. Y en nuestro caso, simplemente agregaremos el índice de nomenclatura de circuito, pero ustedes pueden agregar los que vean convenientes. En la parte inferior veremos una vista preliminar de cómo se vería la nomenclatura de los circuitos. Entonces, simplemente en la sección de prefijo, escribiremos la palabra circuito de esta forma, seguido de un espacio. Y listo, lo dejaremos así, ya que en el valor de muestra nos indicará el número de cada circuito que vayamos creando. Le damos en aceptar y esa sería la configuración eléctrica para nuestro proyecto. Esto sería todo por esta sesión. Recuerden practicar lo visto en este video. En nuestra próxima sesión veremos todo lo relacionado a los sistemas de fuerza de nuestros diseños de instalaciones eléctricas. Si están interesados en aprender todo lo referente a la carrera de tecnología en electricidad de media y baja tensión e ingeniería eléctrica por ciclos propedéuticos en la Universidad Distrital, pueden encontrar todos los enlaces en la descripción del video. Hasta una próxima ocasión.